Para el año 2015. Y es el Ajin Hei. Es el año de la visión espiritual, de la manifestación del Espíritu y el año de la gracia de Dios. Ya empezó a correr a partir del 25 de septiembre, empezó a correr el calendario judío, donde ellos toman y se rigen por él y denominan que ya ha comenzado el año de la gracia y el año de la presencia y de la visión espiritual. Tenemos que entender esto, porque Dios es un Dios de códigos, Dios es un Dios de estatutos, y si no los entendemos, entonces no vivimos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Él quiere y como Él quiere que lo vivamos. Joel 2:28, vamos, ahí está basada la palabra. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. El remanente que Dios está levantando ahora de jóvenes. Dios quiere levantar profetas entre los jóvenes. Profetas. Hombres y mujeres que puedan entender lo que Dios quiere. Hombres y mujeres que no hagan como hizo el pueblo de Israel después que murió Josué. Dice la palabra en el libro de Jueces, en el capítulo 2, dice que después que murió Josué, la nueva generación que se levantó no conocía a Dios, ni conoció a Dios. Por eso es que te enseñamos la palabra como es, porque tu descendencia, tu primera descendencia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta 1000 generaciones tienen que conocer a Dios para que sean bendecidos. Entonces dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros ancianos estarán tranquilos, reposando. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sabe? Hemos dicho más de una vez que tenemos que entregarle el testigo, como se dice en atletismo, el testigo aquí a alguien. Tenemos que entregarle la capa, el manto, tenemos que entregárselo a alguien. Por eso estamos preparando gente en la iglesia. Tenemos que preparar gente con visión, con la visión de la iglesia, jóvenes con visión, jóvenes que se levanten con visión y transmitan esa visión a los próximos que lleguen. Ese es el legado que queremos dejar. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ese es el 29. Y sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu aquellos días. No se haga la mentalidad de que son los siervos esos que andan por ahí en 4 patas con un poco de cacho. No. Es sobre los siervos de Dios, los hombres y las mujeres. Derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Estamos en el tiempo ya. El Señor está diciendo que en aquellos días, pero Él habló ya que es en este tiempo. Ya ha empezado el año de la gracia. Ha empezado el año de la visión espiritual. Y sobre el año de la gracia el Espíritu es derramado sobre la iglesia. Porque es el año de la gracia. Entonces, cuando tenemos entendido esto, tenemos que aprovechar el tiempo
y la carrera hacia lo espiritual. Ya no es tiempo de vivir ahora en lo natural. Ya entramos en un tiempo de vivir en lo espiritual, de buscar las cosas de Dios como son, porque sabes una cosa, desde el año 2010 hasta el año 2020 habrá una revolución espiritual en el mundo, no solo en Venezuela. Y esa visión espiritual, para los que estén preparados, puede representar la venida del Señor. No quiero decir que esa es la fecha, pero Dios sabe cuándo va a enviar a su Hijo. Él solo lo sabe. Pero es el año de vivir en lo espiritual. Es el año en que tú no puedes depender. Tú no puedes depender del estado de ánimo, tú no puedes depender de cómo está el tiempo, de cómo está el sol, de cómo está la cosa, que cómo está esto, que cómo está el otro. No, ya estamos en el año de tener la revelación del Espíritu para aprender a vivir en el Espíritu. El que tenga y quiera hacer las cosas de la carne, hágala, pero usted está llamado a hacer las cosas del Espíritu y para vivir en el Espíritu. Entonces, estamos en el año de la gracia y de la revelación espiritual. Estoy poniéndote los fundamentos ahora. Vamos a Efesios 3:7. El cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Usted ha sido hecho ministro porque usted tiene un propósito de Dios. Y usted ya tiene un ministerio, porque todo el que acepta a Cristo, dice la palabra que es nueva criatura, les dado el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, usted ha sido hecho ministro por la gracia de Dios. Se le ha entregado el ministerio de la reconciliación por gracia. Y según le ha sido dado por la operación de su poder. O sea que usted ha sido constituido ministro, la gracia de Dios está sobre su vida y según el poder de Dios que opera en usted, entonces se hará y se moverá el Espíritu en su vida. O sea, ya eso está hecho, el poder que opera en usted ya está dado. Porque es el poder de Dios, el Espíritu Santo, y está sobre su vida. Entonces, vemos que necesitamos tener la visión y necesitamos estar en la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos entender acerca de lo que es visión, de lo que es soñar, todas estas cosas? Esto es que es profético y que usted tiene que predecir las cosas, que usted tiene que entrar en esa línea. Lo de la visión es poder ver los hechos futuros, de poder tener una anticipación, de Dios mostrarte todas las cosas. Dios le mostró de una manera u otra los hechos futuros al pueblo de Israel. A Josué le mostró hechos futuros y le dijo: no perderás una batalla. Y Josué dijo: yo y mi casa te serviremos. Le mostró lo futuro, le mostró la seguridad. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios. Luego Dios le muestra a Moisés
Le mostró y le dijo: Señor, usted ya está listo. Móntese ahí, vea, usted ve aquel resplandor que se veía, esa es la tierra prometida, ya no vas a entrar. Prepara a Josué, ponle las manos a Josué encima, y él será el que meta a mi pueblo en la tierra. Le mostró lo futuro. Queremos que Dios nos muestre lo futuro, pues estamos en el año de la visión, pero estamos en el año donde usted tiene que meterse con Dios y con las cosas espirituales de Dios. Si usted entra en ese nivel espiritual, usted no va a tener problema. Si usted entra en la visión espiritual, usted todo lo que pidas, como dice la palabra, todo lo que me pidas te será hecho. Porque estás en lo espiritual, visionando lo que deseas, visionando lo que quieres. Y entonces, como estás en ese momento, en esa dimensión, viene la gracia de Dios para complacer tu vida. Y todo se hace por gracia, porque lo amas y lo honras. Entonces, podemos ver que el día 25, sigo poniéndote los fundamentos para que puedas entenderme. El día 25 de septiembre, en el atardecer, comenzó el calendario del año hebreo. Entramos en el año 5775. Entonces, termina en el 75, que es del alfabeto hebreo, que estaría representado por letras, por Ayin, Hei, por el cual podemos proclamar el año nuevo. Este ciclo es el tiempo del reino de Dios y será un año de visión espiritual y de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el año 5774 entramos por la puerta. Entramos por la puerta. 5774. El año pasado hicimos el acto profético y se entró por la puerta, se pasó la puerta. Y al pasar la puerta, entramos en una nueva dimensión. Yo lo había dicho, entramos en una nueva dimensión. Ahora hemos pasado la puerta, ya estamos dejando la puerta atrás, porque ya la pasamos, y estamos entonces entrando ahora en lo que es la gracia y la visión espiritual. Entonces, ya que hemos pasado ese proceso, este año que está terminando, mucha gente atravesaron la puerta y sé que Dios los ha bendecido su vida en este año, que fue el año de las puertas abiertas. Recuerden que Dios vino el servicio de Eliseo a hablarle de una criada y ahí está, y Eliseo le dijo, eso está en Segunda de Reyes, ponlo ahí, Segunda de Reyes 4:15. Y entonces, y dijo, entonces llámala. Y él la llamó y ella se paró en la puerta. Sigue. Y le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Sigue. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Unos se paran en la puerta y otros pasan la puerta. Yo sé que cuando el año pasado muchos parieron lo que se le había profetizado. Muchos parieron cosas que necesitaban. No solo parir un hijo, hay otros que parieron hijos. Pero otros parieron cosas que necesitaban también.
porque es lo profético de lo que se ejecuta. Y lo profético es futuro, futuro. Entonces, vemos que el nuevo año civil hebreo acontece en el contexto de la celebración de las fiestas de la trompeta, el 1 de Tishri, en el cual, dentro del plan profético de Dios, desea que su pueblo esté preparado para sus juicios y redención. Entonces, este año que comienza es lo espiritual, y el pueblo tiene que estar preparado para juicios y redención. Pero si tú andas en lo espiritual, si tú andas en las cosas de Dios, si tú no andas viviendo en el mundo, en los deseos de la carne, sino que andas en lo espiritual, ya tú estás preparado. Tú no tienes que tener temor para juicios de Dios, porque ya tú vives en lo espiritual haciendo conforme a lo que Dios quiere que hagas. Entonces, ¿cómo podemos proclamar el próximo año que será un año en el Espíritu? Eso es porque lo dice el lenguaje bíblico de el almanaque, pues, de los hebreos. Entonces, la iglesia tiene que vivir bajo fundamentos proféticos. Nosotros somos una iglesia apostólica y tiene que existir la profecía en la iglesia. Tiene que haber profetas en la iglesia. Y la iglesia se tiene que fundamentar en eso. Dice en el libro de Proverbios 2:18, dice, sin profecía, 29, sin profecía, 29, Proverbios 29:18. Ahí está. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Sabe? Porque lo profético pone freno en la gente. Dios le hablaba a los profetas y los profetas le hablaban al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel agarraba compostura. Cada vez que el pueblo se quería salir de los lineamientos, Dios le hablaba al profeta. Y el profeta le hablaba al pueblo y el pueblo volvía a entrar en el lineamiento, y en eso se movía el pueblo, para que no se desenfrenara el pueblo. La iglesia donde no hay lo profético, la iglesia se desenfrena, porque tiene que haber una manifestación de la palabra de Dios para la iglesia, para lo futuro. Entonces, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que se somete a las cosas de Dios es bienaventurado. El que guarda la palabra de Dios es bienaventurado. El que hace conforme a lo que Dios dice en su palabra es bienaventurado. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios. Ahora vamos a ver qué es una visión. Es la revelación del desarrollo perpetuo que Dios quiere cumplir a través del llamado de la persona enviada. Sin eso, entonces, el pueblo pierde enfoque, formas y estructuras, y la iglesia no tiene dimensión. Solo es una masa uniforme de gente que se reúne para que cada uno haga las cosas que tiene que ver con sus intereses, aunque sean los mejores y los más abnegados. Entonces, tiene que haber profecía, tiene que haber visión espiritual en la gente. Usted no puede venir aquí a la iglesia solo a sentarse. Dios tiene que hablarle a su vida. Dios tiene que mostrarle las cosas. Tal vez usted no tiene ese don profético de que Dios le muestre que usted tiene que hablarle a todo el mundo, pero sí tiene un don que Dios le habla para usted.
y Dios le dice las cosas. Y si usted dice, Dios no me habla a mí porque yo no lo oigo, ahora creo que Dios te está hablando a través de mí. Entonces usted tiene que tener ese entendimiento y desarrollar la visión espiritual. Entonces, el ayin, ya yo lo había explicado, que es la puerta. Y que nosotros pues ya hemos cruzado esa puerta. No es que estamos metiéndonos o estamos viviendo conforme a los rudimientos de la ley, no. Sino que simplemente estamos tomando las referencias del pueblo de Dios para traerlo aquí a nosotros, los hijos de Dios también, o los mal llamados gentiles, como a veces nos decimos, para que apliquemos esos principios y podamos entonces tener un fundamento. Porque a veces creemos que tomar referencias de la ley, vamos a decirlo así, es que estamos poniendo un fundamento de esa manera. No es que lo estamos haciendo para cambiar y poner fundamentos, pero no podemos cambiar el Antiguo Testamento. Entonces nos regimos por eso. Entonces vemos que el año 70 representa en el alfabeto hebreo con la letra Ayin, cuyo símbolo, yo lo expliqué el año pasado, era como un ojo, era así y tenía como un ojo, ¿verdad? Y entonces, cuyo significado es la visión. Tiene el ojo porque significa la visión. Y eso es lo que se abrió para nosotros el año pasado y que estamos entrando ahora. Visión es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos que existen en el mundo del espíritu de su vida. Cuando Dios lo llama es porque tiene un propósito eterno muy claro para fundamentar ese llamado. Entonces, ¿qué tenemos que comenzar? A renovar la mente. Tenemos que comenzar por nosotros a renovarnos para vivir en el Espíritu. Romanos 13:1 nos dice: sométase toda persona. Perdón, 12, ponme el 12. 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No es cuando te mueras. Es ahora, aquí estoy, santo y agradable. Aquí estoy, purificado, Señor, para ti. Ahora, en este tiempo que estoy vivo, que tengo fuerzas, que nadie me lleva para donde le dé la gana. Ahora que tengo las fuerzas renovadas, puedo entonces presentarme ante Dios en un sacrificio santo y ser agradable a Él, presentarme como un obrero aprobado en Él. La gente se quiere presentar a Dios, quiere presentarse ante Él y no quiere hacer sacrificio vivo. La gente tiene que aprender. Y parte de los sacrificios es el ayuno. Parte de los sacrificios es el buscar a Dios de madrugada. Parte de los sacrificios es meterse en intimidad con Dios. Parte del sacrificio es dejar de hacer lo que yo quiero hacer para que se manifieste su presencia en mi vida. Eso. Cuando yo tomo todas esas cosas en cuenta, entonces comienzo a santificar mi vida. Y esto es agradable a Dios. Y cuando de esa manera yo me presento ante Dios,
y he pasado por todo y he quitado lo que me podía gustar, he dejado de hacer, porque me he metido con Él, porque yo quiero que entonces cumplir su voluntad y se haga entonces su voluntad en mi vida. Entonces cuando entramos en ese momento, entonces sentimos que hay un estruendo en los cielos, que los cielos comienzan a abrirse y empieza a oír una gran voz nuestro espíritu diciendo: ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, porque me he presentado en sacrificio ante el Señor. Esa es la manera de vivir ante el Señor. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Señor, pon tus pensamientos en mi vida, porque si tú lo pones a hacer, tu voluntad es buena, agradable y como anillo al dedo, perfecta. Entonces renovado vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabe? Dios no es loco. Dios no es loco. Hay gente que dice: pero yo hago la voluntad de Dios y no me sale bien. No, eso es mentira. Dios no es loco. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir tampoco. Si tú haces conforme a lo que Él dice, será bueno, agradable y perfecto para tu vida. Así de sencillo. Pero yo tengo que pagar un precio. Yo tengo que someterme. Mire, ¿usted sabe qué le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida? Que él perdía el dominio propio y el pueblo de Israel lo movía. Y lo movía. Y Moisés se molestaba. Moisés era un hombre de Dios. Tan hombre de Dios que hablaba con Dios, que cuando Dios dijo que el pueblo de Israel lo tenía ya irritado, que iba a desaparecer el pueblo de Israel, Moisés se enfrentó a Dios y le dijo: bueno, pero ven acá, voy a parafrasear, ven acá. Ahora que lo sacaste de Egipto con mano fuerte, que hiciste maravillas y milagros allá, que el mar se puso rojo, que soltaste las plagas, todo, y entonces ahora lo vas a matar en el desierto, ¿qué van a decir los demás pueblos? No me parece. Y dice la palabra que Dios se arrepintió. Imagínese usted cómo era la relación de Moisés con Dios. Pero Dios era un Dios justo. Y Dios le dijo en la primera ocasión: háblale a la peña, y brotó agua. Golpea a la peña, y brotó agua. Y después en la segunda ocasión le dijo: háblale a la peña. Y entonces vino, y como estaba molesto con el pueblo, golpeó la peña, y Dios le dijo: pues ahora no entrarás al reino, a la tierra prometida. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que hay un tiempo para golpear, pero hay un tiempo para hablar. El problema es que queremos golpear en este tiempo y en este tiempo, porque no entendemos a veces, porque nos dejamos llevar por los impulsos de la vida. Porque el otro me hizo irritar, porque el otro me hizo molestar, y yo tomé esos tiempos y en vez de hablar golpeé. Aleluya. Hay tiempo para golpear y Dios se va a glorificar, pero hay tiempo también para hablar. Entonces, si vivimos en lo espiritual, será derramada la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si tú no estás en lo espiritual, la gracia no se va a derramar sobre tu vida. Tienes que entrar en el momento
que Dios ahora te está presentando, tienes que renovar entonces tu entendimiento y tu mente. ¿Sabe? Yo le voy a decir una cosa. No hay tiempos malos. No. Y le voy a explicar por qué. Ya va. No hay tiempos malos. Los tiempos malos los hago yo. Ay, apóstol. ¿Sabe una cosa? Si yo creo en un Dios que me dice que si mis palabras permanecen en ti y tú permaneces en mí, yo te voy a dar todo. Si yo lo ejecuto de esa forma, entonces yo tengo moral y decirle a Dios, ¿qué pasa? Yo estoy haciéndolo todo y Él tiene que darte. Pero el problema está en que nosotros creamos el mal tiempo. ¿Por qué creamos el mal tiempo, apóstol? Porque la palabra me está enseñando que si tú permaneces en mí, si viene el tiempo malo, yo voy a permanecer en él. Y si el tiempo está malo, yo voy a permanecer en la palabra, declarando la palabra. Y yo voy a hablar de que no hay tiempos malos, de que tú me bendices, de que tú me guardas, de que tú me haces descansar en delicados pastos, de que tú eres mi proveedor, de que tú eres el dueño del oro y la plata, que tú eres el dueño de todo. Entonces, si hay tiempos malos, yo los voy a transformar en tiempos buenos, porque permanezco en Él y sus palabras están en mi vida, sus palabras están en mi boca y yo estoy hablando palabra de Dios. ¿Sabe dónde está el problema? Que me olvido de permanecer y de que sus palabras estén en mí y me ubico en lo natural y comienzo a buscar en mis fuerzas, comienzo a buscar en mis soluciones, y eso me debilita la fe y no me deja creer que si yo permanezco en Él, Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Entonces este es un año donde usted tiene que cambiar la visión y el pensamiento para vivir conforme a lo que Dios quiere. ¿Sabe? No es fácil, pero no es imposible. Pero hay situaciones donde nosotros tenemos que permanecer en Él. Las situaciones. Por eso es que dice que estemos preparados para el día malo. Yo me preparo para el día malo. ¿Y cómo me preparo? Permaneciendo en Él. Que sus palabras estén en mí. Yo me preparo ahí. Y Dios va a hacer, porque Él no miente. Pero yo soy el que me ubico en el tiempo mío y en mis situaciones. Tantas cosas que he pasado yo dentro del Señor, me he ubicado en mis situaciones y las cosas me han salido al revés. Yo recuerdo una vez que estábamos en Puerto La Cruz, eso nunca se me olvida, fuimos a un congreso y quedamos en venirnos al final. El congreso terminaba a las 6 de la tarde y a las 12 del día yo le dije al apóstol, nos vamos. Y entonces pidieron una ofrenda especial. Yo en la mañana iba a ir al banco y no fui al cajero. Y me dejé como 120 bolívares en el bolsillo. Y dije, no, después que salga de aquí me voy para el cajero. Yo presentía que iban a pedir una ofrenda especial. Y cuando pidieron la ofrenda especial, yo entonces, bueno, 120 es lo que tengo. Y como diciendo por dentro, gracias a Dios que no fue al banco. Y las deposité. A las 12 nos fuimos y le dije al apóstol, vámonos para el cajero. Fuimos al cajero y sacamos
del cajero, nos vinimos, llegando a Clarín, que hay un sitio ahí que venden unos sancochos muy ricos, le dije, vamos a pararnos aquí. Eran como las 2 de la tarde, algo así. Y nos paramos ahí, pedimos una sopa. Cuando salimos de ahí, la camioneta no prendía. Ay, Dios mío. Y entonces llamaron un mecánico, llamaron a otro, hasta que vino uno. Me dijo, sí, eso es el arranque. Y tumbó el arranque y se lo llevó. Que yo llegué a pensar y dije, ya el hombre me robó el arranque. Porque el hombre llegó como a las 6 de la tarde. A la hora que se terminaba el congreso. ¿Sabe? Y el hombre en ese tiempo me cobró como 2.000 bolívares. Yo había sacado del cajero como 3.000. Me cobró como 2.000. Prendí mi carro y arranqué para Caracas. Empezó a caer un palo de agua, una tormenta. ¿Sabe? Llegué a mi casa a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Agotado, cansado de aquel aguacero que no se podía correr a más de 30. Aquello. Llegué a mi casa, en la mañana me paré y el carro no quería prender. Hasta que al fin prendió, lo traje aquí al electroauto de ahí. Le digo al tipo, oye, es extraño, revísame eso ahí, vale, porque eso me quedé accidentado y me le cambiaron todo. Y ahora, y el tipo cuando lo abrió, el hombre lo que le había puesto era un cartoncito. Y me dijo, no, mira, de esos de las carpetas que son rojas. Le puso un cartoncito arriba y uno abajo, porque lo abrió delante de mí y me dijo, te robaron. Hubiese dado la ofrenda ya y llego contento y feliz a mi casa. Y hubiera salido a las 6 y estuviera aquí en mi casa ya a las 8 de la noche, tranquilo, sin problema. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no quise ubicarme conforme a lo que Dios dice. Si Él dice, yo te voy a guardar en todo tiempo, pero el hombre se ata con sus palabras. Y yo había dicho que yo me quedaba hasta el final. Me até con mis palabras. Ah, bueno, ¿quieres llegar temprano a tu casa? Bueno, yo no te voy a dejar descansar entonces. Le doy permiso al diablo para que se entromete en mi vida. Y entonces este me quitó 2.000 y este me quitó 3.000. Porque no nos ubicamos como tienen que ser en el área, en lo espiritual. Entonces, cuando renovamos la mente, entonces no me importan los tiempos. No me importa si es tarde, si es temprano, si está lloviendo, si no está lloviendo, si hay frío, si hay calor, no me importa. Lo importante es que yo estoy al abrigo del Altísimo. Lo importante es que yo estoy en Él. Y que si yo salgo tarde o temprano, Él me va a guardar de todas maneras. Porque estoy ubicado en Él y estoy viviendo en Él. Entonces cambiamos cosas, cambiamos deleites de la vida, placeres y todo, por las cosas de Dios. Y después nos quejamos. Mire, sin alusiones personales, pero la gente cuando se compra un carro nuevo, la siguiente semana no viene a la iglesia. ¿Aló? Quieren ir para la playa. Se dieron cuenta que necesitaban un descansito. Ay, Dios mío. Es que no estoy ubicado. Cuando me ubico en lo espiritual y tengo un carro nuevo, lo primero que hago es buscar al pastor para que me unja y me ore por ese carro. Y presento ese carro a la iglesia, doy testimonio de que Dios me lo dio y lo pongo al servicio de la iglesia.
Y cuando usted lo pone al servicio de la iglesia, eso será como el pueblo de Israel en el desierto, que duraron 40 años y no se desgastaron sus zapatos ni sus vestiduras. No se le desgastarán los cauchos, no le pasará problema en el motor, no tendrá problema, porque usted está sirviendo a Dios con eso y sabe que eso es de Dios. Así funciona. Entonces, renovamos nuestra mente. La gracia significa que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, sin costo, sin nada. Y bajo su gracia gozaremos de toda provisión de Dios. Si creemos, si somos fieles, todo será suplido. ¿Y esto por qué es? Esto es por diezmar y ofrendar. Y el ofrendar y el diezmar te traerá grandes bendiciones. Si no diezmas de todo lo recibido, no podrás pedir o esperar bendiciones financieras o milagros financieros. Toco esto porque mire, estamos bajo la gracia, pero esto es parte de los códigos de Dios. La gente quiere diezmar del sueldo, pero cuando le dan 8 bonos, de ahí de ahí no diezmo. No porque me quedo mal, no porque tengo que pintar el carro, no porque voy a pintar la casa, no porque voy a viajar, no porque voy a hacer esto. No, es del sueldo nada más. Y la palabra te dice que es de todo lo que recibes. Entonces, cuando no lo haces, ¿con qué moral vas a decir que tienes problemas financieros si no estás cumpliéndole a Dios? ¿Okay? Entonces, este es el año de aprender a vivir en lo espiritual. No me importa lo que pueda faltar, no me importa lo que sea, pero yo cumplo con Él y Él se va a encargar de guardarme y sostenerme. Él se va a encargar de mi vida. Entonces, vemos que la gracia de Dios comienza por ahí. La gracia de Dios comienza es cuando yo estoy haciendo lo que Él quiere y Él está derramando su gracia sobre mi vida. Vamos a ver Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres, para todos. Sigue en el 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sigue al 13 ahora. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando nos olvidamos de todo, aguantamos y esperamos esa manifestación de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero es cuando nos quitamos, 20 al 12, es cuando nos quitamos y renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. Y entonces vivamos en lo justo y piadoso, en lo justo, que es vivir conforme a la palabra de Dios, vivir conforme a lo que Dios quiere. La iglesia tiene que aprender que Dios es un Dios de diseños de bendición. ¿Sabe? Yo le puedo decir, como decía Pablo, yo he aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. He aprendido, pero sabe, la gracia de Dios no me ha hecho notar la escasez. La gracia de Dios me ha permitido sentirme en la abundancia todavía. Porque aunque no tengo una cuenta bancaria inflada, aunque no tengo bienes, pero tengo todas las provisiones que necesito, de alguna forma vienen, porque yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces aprendo a vivir en la abundancia y aprendo a vivir en la escasez. Pero cuando estoy en Cristo Jesús, todo es lineal.
todo es lineal, porque estoy en Él. ¿Me está entendiendo? Entonces, la abundancia o la escasez no